Así que bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos los y las estudiantes del curso de agroecología. Y bueno, en la propuesta del día de hoy vamos a hacer un panel, una charla con productores y productoras que están vinculados a un manejo diferente, en parte a la agroecología y en parte a otros manejos, pero bueno, la idea es poder charlar y discutir y acercarnos a cómo estos productores, tanto Ezequiel, que va a hablar de la parte más de su experiencia ganadera, Amadeo, en la parte más de agricultura extensiva y de Lina, de la parte de producción hortícola vinculada a la UTT. Esta experiencia de qué fue de cambiar de un paradigma de forma de producir hacia algo distinto. Entonces, esperemos que esta charla les sirva. La idea, ellos van a estar hablando más o menos entre 15 a 20 minutos cada uno, y anoten ustedes preguntas, y después, al final de las 3 presentaciones, vamos a hacer el espacio de debate con todos los expositores. Como ustedes ya saben, pedimos que tengan el micrófono silenciado, y así no hay interferencia. Y bueno, después vamos a ir habilitando la palabra a cada uno. Así que, bueno, Ezequiel, te dejamos a vos que inicies, que te presentes, y bueno, empezamos la charla. La idea es que sea ameno y que todos y todas podamos disfrutar y aprender de este panel. Bueno, dale, yo soy Ezequiel Sack, soy productor. En este caso, la experiencia más avanzada que tenemos es en el campo que estoy ahora, del que les voy a contar, pero producimos en otras regiones, en la zona sur fría, en la provincia de Chubut, hasta en Santiago del Estero, en zona subtropical. Y la verdad que a lo largo del tiempo lo que hemos hecho siempre ha habido un respeto y un funcionamiento con la naturaleza bastante acertado, porque nunca fuimos de tener, nosotros somos básicamente ganaderos, básicamente ganadería bovina histórica, y nunca fuimos de tener animales demasiado grandes ni de demasiados requerimientos que necesitaran grandes modificaciones del ambiente. Pero a lo largo de la historia nuestra como ganaderos, sí fuimos pasando por distintos estadios de maduración nosotros hasta llegar a este punto que creo que en algún momento hay un cambio importante, una bisagra. Pero bueno, en general la historia de los productores es de un camino, de una visión de cambio. O sea, si alguien tiene un campo, lo primero que piensa, o incluso a través de los asesores o de la publicidad, es que ese suelo no sirve demasiado, entonces hay que fertilizarlo, las especies que hay no son demasiado buenas, entonces hay que cambiarlas, y las vacas que hay producen poco, entonces hay que inseminar con otras que ganan más peso, y en general uno agarra un camino de utilización permanente de insumos y de insatisfacción con el sistema, entonces después tampoco alcanza y hay que traer comida, entonces hace falta un animal que convierta más y entonces más comida, y agarra un camino así. Nosotros lo agarramos parcialmente porque siempre tuvimos, como les contaba, animales de producción de sistemas de pastizal. Lo que sí hicimos es tratar de producir la mayor cantidad de kilos por hectárea a través de modificaciones de algunos ambientes. Entonces incorporamos en su momento tecnologías para terminación, tecnologías de almacenamiento de silo para diferir. Y bueno, cada vez en realidad lo que fuimos entendiendo es que lo más lógico y simple, y que hacía evolucionar todo el sistema y lo hacía sano porque era con recursos propios, era tratar de entender cómo funcionaban los animales y cómo funcionaba el pastizal y empezar este camino. Así que hace más o menos
25 años distribuimos el agua. Empezamos con la idea de que los animales no caminen y que el agua estuviera cerca de ellos, y así poder empezar a dividir en parcelas chicas y a mover. Fue una gran revolución y nos permitió un avance muy importante. Después eso fue evolucionando y hasta que llegamos a entender que esto requería una planificación mayor que solamente llevar el agua, y empezaba a tener relevancia en empezar a entender cómo se comportaban las especies, cuál era el tiempo de descanso, qué queríamos hacer en cuanto a la evolución de esos pastizales, cuánto podían producir. Fuimos abandonando el uso de insumos. Primero dejamos de querer engordar con alimentos, después dejamos de utilizar el silo para la recría, y bueno, después empezamos a dejar de utilizar insumos. Empezamos a tener generaciones que no usan antiparasitario, empezamos a usar solo los medicamentos de calendario y tratar de seleccionar animales fuertes, y no medicamentos fuertes y animales débiles. Digamos, y acá me meto por otro camino, digamos. Esto fue generando cambios en nosotros, como tomadores de decisiones de cosas que tenían que ver con algo mucho más grande y que nos comprometía desde otros lugares. O sea, también, digo, este crecimiento en entender que ese no era el camino fue un crecimiento personal y de la empresa. La empresa empezó a evaluar su mirada sobre otras cosas, no solamente como un resultado económico, sino que nos certificamos como empresa B y empezamos a medir el triple impacto de la empresa. Digo porque esto va acompañado, ¿no? El cambio de manejo de los animales, la planificación de pastoreo y el cambio de forma de ver las cosas de la empresa, de los tomadores de decisiones de esa empresa, y digamos, cambia todo, cambia el manejo del campo y cambia el manejo nuestro, el compromiso nuestro con el ambiente, con la comunidad, con otro montón de cosas, como que empiezan a ordenarse. Me parece que es una mirada mucho más profunda que una buena planificación del pastoreo, ¿sí? Voy a hacer foco en eso porque ustedes estudian lo vinculado al manejo de lo que tiene que ver en este caso conmigo, con el pastoreo, con los animales y con el funcionamiento, pero digo, hay un cambio en el propósito, si se quiere, de un ganadero simple, digamos. Si antes era una función noble por ahí, nutrir al mundo a través de los productos que uno hacía, bueno, pareciera que hoy hay otra más que es por ahí capturar carbono o manejar bien los sistemas que pueden ayudar este es un hijo mío, al mundo y a la comunidad a mantenerse, a evolucionar y a no entrar en todos los problemas que sabemos que están como amenaza. ¿Sí? No sé cómo vengo, si voy, ¿sí? Pero oriéntenos más hacia dónde enfoco, porque esto, viste, es como un abanico, podemos salir de acá para cualquier lado. Porque tiene que ver con el pastoreo, también todas estas cosas que estoy contando, porque se mezcla, ¿no? El conocimiento o la sensibilidad que uno genera a través de empezar a mirar distinto el suelo y qué quiere de él, y no solo los animales. Digamos, si no, los animales terminan siendo una foto y en realidad el animal lo tenemos que ver. Digamos, a mí no me sirve más saber si un animal engordó tanto o ganó tanto peso o se preñó a tal edad, como son todas las informaciones por ahí que se venden a partir de una performance individual de una genética en cualquier catálogo de venta de toros, sino que está haciendo ese toro en el ambiente, porque en última instancia
lo que nosotros podemos utilizar es a este herbívoro que tenemos hoy disponible en grupo para ver qué podemos lograr como evolución del suelo, que es lo que nosotros manejamos. ¿Sí? Ese me parece que es el concepto más potente. Cuando uno, vuelvo al principio, cuando uno es quien maneja un establecimiento, una empresa ganadera, hay cantidad de decisiones que toma que comprometen cómo va a funcionar ese sistema, ¿no? Desde la más, si se quiere, violenta, que es poner una agresión al suelo química o mecánica, hasta la agresión que también voy a hacer por omisión o por desidia con el manejo de los animales, ¿no? Digamos, dejar los animales en un sistema de pastoreo como se usa habitualmente. Digamos, si vamos del campo este hasta La Plata, vamos a ver el 90% de las vacas sueltas, haciendo sobre y subpastoreo simultáneamente y degradando ese pastizal. Hasta que la solución a eso, cuando va a ir siendo siempre el ajuste de carga, ¿no? La culpa va a ser alguna situación climática, no llovió, llovió mucho, ¿no? Otro culpable también de nuestra falta de rentabilidad va a ser el gobierno, cualquiera que sea, ¿no? Que pasó esto o lo otro. Pero en última instancia lo que nosotros estamos haciendo es degradando nuestra fuente de recursos, que es ese suelo, por un mal manejo. Hay un montón de variables que no podemos manejar, de las que nombré, pero esta sí, y depende de nosotros. Si nosotros entendemos cómo funciona ese sistema, nos sensibilizamos a tratar de entender cómo coevolucionó todo esto con los animales, el grupo, la manada, el impacto que hace este grupo en el suelo, pisando, bosteando, orinando, el tiempo de descanso que transcurría hasta que estos animales vuelvan a ese lugar. Y empezamos a imitar esto con los recursos que tenemos nosotros ahora. Esto funcionaba en grandes extensiones, sin alambre, con predadores, ninguna de estas cosas las tenemos, pero podemos hacer una biomímica de esa situación, con los eléctricos, arrimando el agua, entendiendo cómo puedo agrupar los animales y respetar los tiempos de descanso, viendo cómo funcionan las especies de pastizal que yo quiero promover como más deseables, buscando que semillen, buscando trasladar esa semilla con los animales, dándole el tiempo de descanso para que esas raíces tengan salud y en esos lugares haya más infiltración y funcionen mejor. Digamos, todos los conocimientos que tenemos para otras cosas aplicadas al funcionamiento inicial de estos suelos, que fue con estos animales, bueno, ahí empieza otro camino y otro desafío. Entonces empezamos con que nuestra planta al final es la mejor cuando llueve o hay sequía porque era la adaptada, ¿no? Nuestros costos eran los menores porque yo no tengo que estar fertilizando ni fumigando. Entonces, la relación del dólar con el fertilizante, a mí, yo no tengo ni la menor idea cuál es, ni me interesa. Entonces, mi manada está fertilizando y está trabajando. Y en última instancia, frente a la otra cosa que mencionamos que no manejamos, que es el gobierno, el mundo y demás, vamos a tener un sistema autónomo lo más bajo en costos, porque no van a estar fertilizante, ni alimento, ni fumigada, ni semilla exótica, ni la va a haber impactado en forma desmedida porque eran especies adaptadas la sequía y la inundación, y entonces podré ponerme en estado de resistencia con mucha menos exposición que los demás que están en una relación necesaria de insumos. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Bueno, y entonces yo ahí, digamos, tengo que formar este triángulo que tiene que funcionar en armonía lo mejor posible, que es el suelo, los herbívoros y el conocimiento, y tratar de potenciar esto. Y esto va generando en el que maneja esto sensibilidades, ¿no? Porque uno, por ejemplo, ¿qué es lo último que estamos aprendiendo y que me parece, perdonen el desorden, pero es el desorden en el que vivo? Claro, porque en realidad uno está en esto sensible, digamos, viviéndolo con emoción, participando de esto, que es dinámico y es permanente.
Entonces, vuelvo sobre esto que les quería contar. ¿Qué empiezo a aprender? Que cuando vos vas a cualquier bibliografía o cualquier uso, te dicen, bueno, los animales comen, vas a tu pastizal y mirás, los animales comen esto y esto otro no lo comen, así que hay que sacarlo. Yo qué sé, el caraguatá, el espartillo, la salicornia, que es un montón de especies, el cardo negro, que los animales no comen. No comen, entonces, en consecuencia, es una maleza y hay que sacarlo. Bueno, nosotros lo que hicimos fue volver a cambiar el menú de los animales. Los animales, en realidad, nosotros le modificamos el menú al dejarlo con un pastoreo continuo en un espacio grande donde permanentemente no haya predadores y ellos van haciendo un pastoreo selectivo. Bueno, digamos, es como cualquiera de nosotros que tiene una oferta de menú enorme, entonces come siempre las 2 o 3 cosas que más le gustan. No hace falta en esto ser muy inteligente, vas a comer siempre las cosas que te gustan. Cuando nosotros forzamos los animales a comer todo rápidamente, por esto de concentrarlos, y ahí empiezan a operar otras cosas que tienen que ver con el funcionamiento del rebaño, ¿no? La angustia porque el otro te va a comer la comida, la dominancia y quién come los costados, a qué velocidad comemos, quién hace punto, un montón de cosas que tienen que ver con el buen funcionamiento de la distribución de cómo comen los animales. Empezamos a comer todas esas cosas que estaban llamadas en el menú a que no eran palatables, que no se comían, que eran malezas, y empezamos a ordenar el pastizal de una manera totalmente distinta. Empiezan a funcionar mucho mejor todas esas especies que sí los animales eligen, porque ahí sí la competencia es pareja entre la que comían y la que no comían, el tiempo de descanso es parejo y empieza a funcionar todo esto. Y empezamos a descubrir que cuando pasamos a la siguiente parcela y a la siguiente parcela, especies que los animales dejaban y no comían son elegidas incluso antes que las que eran siempre habituales en su dieta. Digamos, yo tengo subidos en Instagram y demás videos de los animales eligiendo abrojo o eligiendo esparto antes de elegir intermata o pastizal. O sea, han incorporado en su menú estas cosas. Y muchas de ellas, cuando las mandamos a analizar en lugares difíciles, vemos que de golpe la historia era que para comer este pasto hacía falta aportar proteína al rumen, porque si no, no degradaba y no funcionaba. Entonces por eso no lo comía, ¿sí? Y bueno, muchas de esas malezas tienen alta proteína y cuando las comen funciona bien el rumen y empieza a caminar bien todo el sistema y empieza a funcionar comer eso que no comían. O sea, como que empezamos a entender y a conocer que esto funciona muy bien con la naturaleza y que el impacto que hace la máquina perfecta, que es el herbívoro a través de su pezuña, empieza a dar resultados que solamente parecían reservados a algún invento de pensamiento lineal del hombre para una determinada cosa, donde el hombre es muy exitoso, pero manejando el todo y llevándolo a su expresión primaria de funcionamiento, empieza a dar enormes resultados. Después avanzamos algunos pasos más. ¿Voy bien o me voy yendo por algún...? No, venís bien. ¿Sí? Avisen, porque yo por ahí cuento lo que a mí me gusta y me gusta solo a mí. Después nos dimos cuenta también, por ejemplo, que esto no funcionaba con una... Está bien, sí. Veo que son muy adaptados porque no se escaparon. Claro. Vimos que por ahí hacía falta alguna otra especie en determinados lugares por su forma de comer, por su hábito de... No sé qué hice ahí. Hice lío. Ahí estoy. Y empezamos a utilizar... Este es un aprendizaje que trajimos de Santiago del Estero. En Santiago del Estero manejamos un sistema con bosque, con monte nativo. Y entonces también ahí todavía es visualmente más chocante, porque la forma de instalar el pasto es pasar una topadora y sacar el monte. Entonces dijimos, bueno, no, eso no. Y entonces que el rolado de baja intensidad, que abras en el monte, que impacto animal, bueno, empezamos a ver la cabra como una herramienta fantástica porque su hábito de alimentación era distinto al de la vaca. Entonces la vaca comía el pasto y la cabra comía el renoval. Elegía, o sea, entra al potrero, a la unidad habilitada
y en vez de ir al pasto va y empieza a comer las hojitas de los renovales y a mantener así la luz, la competencia. Y dijimos, che, ¿y si traemos cabras también a Buenos Aires? Tiene otro hábito, come distinto, tiene otro tamaño de boca, come a otra altura del suelo y bostea distinto, y empezamos a usarla con la vaca también. Y bueno, la trajimos acá y especies que uno decía, bueno, che, esto realmente hay que forzar a la vaca, la cabra le encantan, ¿no? De otro tipo de cardo, ella prefiere la hoja ancha, la rama negra, la altamisa, que la vaca también la come, pero digamos, el sistema con más de una especie empieza a funcionar aún mejor. Son dos tamaños de pezuña, ¿no? Son dos hábitos de comida. Entonces, vuelvo sobre esto que quiero transmitir, que si los chicos que están escuchando y que van a ser en el futuro quienes puedan manejar y entender que a muchas de las cosas que están, yo no estoy hablando mal de ningún sistema y mucho menos del conocimiento, porque cada conocimiento nos hace subir un escalón y nos permite ver más lejos. Yo creo que está bueno que todo esto esté también en su caja de herramientas para las decisiones que tomen en el futuro y entiendan que en realidad todas las cosas necesarias para hacer que los ambientes funcionen bien están. El tema es entender dónde, cómo funcionan. Digamos, como ejemplo, viste que, por ejemplo, si vos hablas de una cabra, bueno, te dicen siempre donde están las cabras está todo degradado, todo roto, es inmanejable. No hay ninguna de estas cosas que sea buena ni mala. Siempre depende del manejo, del proyecto, del plan y de tener la sabiduría para poder manejarlo. Es lo mismo que un tractor, digamos. Un tractor no es ni bueno ni malo, depende para qué vos lo uses, digamos. Si vos con el tractor pasás por arriba de la casa, es malo, y si en un momento desmalezás un lugar para habilitar, es bueno. Un avión puede servir sanitariamente para traer a una persona y curarla o para tirar la bomba atómica. Es bueno o malo, esto es igual. Las cabras no son ni buenas ni malas. Si vos las usás sueltas o las vacas sin ningún objetivo y no entendiendo cuál es la forma de funcionamiento de estas, digamos, la herramienta de estos animales, es malo y hacen un daño terrible y podés hacer un desastre. Ahora, si vos entendés cómo esto funciona, respetás los tiempos, tenés claro el impacto que hacen y tenés claro tu objetivo, es la herramienta más maravillosa. No necesita combustible, funciona a paz, a sol, funciona cuando vos querés. Cada una de las alternativas que te da la naturaleza son ideales, porque la sequía más potente te permite entrar en pantanos que no podías entrar y es una oportunidad. La lluvia más grande es una oportunidad para impactar un lugar donde querías realmente sacar una maleza o algo que realmente te complicaba, o descubrir un suelo porque está blando, o para ir a comer un lugar que no tenías agua y de oportunidad tiene agua y podés hacer impactar la manada. O sea que si vos pones tu cabeza en modo funciono con la naturaleza, cada evento es una oportunidad, cada especie es una nueva posibilidad de progreso, cada estadio de funcionamiento, digamos, la terminación de un animal, en vez de ser un problema, como se dice, podría ser una solución si vos querés hacer una despuntada de un lugar y dejar que otra que viene abajo tenga luz. Y los momentos de la gestación, cuando la vaca tiene pocos requerimientos, puede servir para una cosa, y cuando tiene alto requerimiento para otra. O sea, ningún momento no es propicio porque son todos naturales. Lo que hay que hacer es entenderlo. ¿Sí? Bien. La confusión es grande. Está bien. Como síntesis de tu presentación, haber cambiado de un modelo más de insumo dependiente a algo más autónomo, ¿a vos te hizo más feliz? ¿Te cambió un poco la forma de sentir y ver el campo o no? Ese es el impacto más grande, el que vos decís, digamos. Yo me siento que soy parte de este sistema. Como te decía, lo vivimos con una sensibilidad y una emoción que nos permite tener la apertura de aprender, de equivocarnos.
somos parte del campo, no somos extractores del campo, no lo miramos como un resultado económico. Aparte que ese resultado económico seguro que el nuestro es bueno y el otro es malo, porque el otro no está midiendo un montón de cosas del sistema que estamos midiendo nosotros, ¿no? Digamos, si vos sacás una renta de un cultivo y deterioraste el suelo o ese suelo no evolucionó, ¿no? La pérdida es enorme. Pero creo que una de las cosas más importantes es esto que vos mencionás, lo que nos pasa como personas, como seres humanos, al comprometernos y entender esto. Nos generó un montón de otras sensibilidades de estado de ánimo a partir de lo que vemos que pasa en el suelo, y tenemos una mirada distinta. Lo que para la generalidad está bueno, para nosotros es un mensaje, ¿sí? Digamos, si a otro un cardo le parece que es algo malo que hay que sacarlo, para nosotros será un mensaje, porque está ahí, habrá que entenderlo y ver si está bueno, o si no, si hicimos alguna burrada y ahí no iba, ¿no? Pero nos cambió totalmente la sensibilidad, lo que decimos, el estado de ánimo, el compromiso, el propósito, desde lo emocional, el cambio más grande. Bueno, muchas gracias, Ezequiel, por compartir. Y bueno, quédate escuchando, digamos, tanto a Amadeo y Delina, y esperamos al final las preguntas que hagan. Dale, muchas Amadeo, gracias. Sí. Dale. No, por favor, gracias a vos. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, mi experiencia con respecto al campo, yo hace más o menos 6 años que empecé con una transición agroecológica. El campo que mayor impacto le di a la agroecología es un campo que está en Bolívar, provincia de Buenos Aires. Después hay otros 2 campos que están en la cuenca del Salado, que la transformación a la agroecología, digamos, dentro de todo era bastante simple porque yo hacía pocos cultivos, entonces dejé rápidamente toda la parte, digamos, de herbicidas y empezar a mirar de otro lado. Pero la parte más difícil es este campo que está en el partido de Bolívar, como les decía, y son 1.200 hectáreas. Es un campo mixto donde debe haber un 60-70% de arena en varios lotes. Es un campo, digamos, que en realidad es un poco más para invernada, aunque estoy haciendo hoy en día, antes hacía, digamos, la terminación, hoy estoy haciendo un ciclo completo. Una de las primeras cosas que cuento es por qué me volqué a la agroecología. Muchos me preguntan, pero ¿por qué te pasaste para ese lado, digamos? Yo siempre digo que uno entra por una puerta, pero después descubre muchas más, y la causa por la cual yo empecé a darme cuenta que hay algo que no estaba funcionando era una causa económica, porque uno estaba mirando siempre los resultados, y lo que me pasaba a mí durante años, yo lo hacía a lo que hoy se dice quizás la forma convencional de hacer agricultura. En general lo que nosotros estamos haciendo ahí es trigo, girasol, maíz y soja. Hoy el girasol lo tengo medio abandonado por los malos rindes que vengo obteniendo, entonces estoy haciendo trigo, maíz y soja, donde el trigo y la soja sí lo vendo y el maíz lo utilizo. Ahí se cortó. Hola. Yo te escucho, Esteban. ¿Sí? Amadeo, se cortó la... ¿Ahí me escuchan? Ahí está, Esteban. ahí está. Ahí volviste. Bueno. Bueno, lo que les decía era que lo que me pasaba era que año tras año, que le pasaba a todos, me aumentaban los costos y los rindes se mantenían iguales. Y cuando yo preguntaba me decían, bueno, es que hay que tirarle más de esto, hay que tirarles un poquito más de fertilizante. Y yo lo que veía era que siempre era cuando algo funcionaba,
por ejemplo, tenía un buen rinde, no es porque el fertilizante te sirvió y qué sé yo, qué sé yo. Cuando no funcionaba, no era culpa del fertilizante o cualquier otra cosa, o las semillas que compré, que era súper espectacular, era porque o faltó agua o no lo hice en el momento correcto, y a mí todas estas cosas me resonaban. Y me era complicado, todo el mundo me decía, no, porque hay que hacerlo así. A mí había algo que no me, digamos, que no me cerraba. Entonces, básicamente lo que hice fue empezar a preguntar, y muchos me hablaban de agroecología, otros me hablaban de biodinámica, y que por qué no te animas a hacer un curso. Bueno, viendo que esto, digamos, seguía igual, hice un curso de biodinámica, y ahí me encontré con una persona que me estaba hablando justamente de, bueno, de los rindes, de mirar la naturaleza, pero los rindes no eran tan importantes, y dijo una frase que yo la pensaba de chiquito, pero a mí, digamos, siempre me la tapaban, que era una frase muy simple. Dice, vos podés tener un gran rinde, podés tener un costo, pero lo importante no es el rinde y el costo, digamos, en cierto sentido, sino cuánto te llevas al bolsillo, porque vos tuviste 10.000 kilos de trigo por hectárea, pero vos gastaste para esos 10.000 kilos de trigo, 9.000 kilos de trigo para hacerlo, te llevaste 1.000, te llevaste... Y eso a mí, digamos, de alguna manera que se me venía cerrando el horizonte de mirar las cosas, me impactó, me pareció una cosa que, miércoles, yo no soy el único loco que pienso de esa manera, porque así es como me veía yo. Bueno, hablo con esta persona que es Eduardo Cerdá, y le digo, mira, quiero tener una charla, poder ver, poder hacer las cosas. Bueno, charlamos y arreglamos que nos vamos a ver en el campo, vamos al campo y me habla de lo primero que es, bueno, ver un cambio, fijarse cómo hacer las cosas, y me dice, mira, yo lo que te sugiero es, ahora vos estás cosechando soja, ¿qué haces después de la soja? Bueno, generalmente le digo, yo tiro un herbicida, y ahí hago un verdeo de avena para los animales. Bueno, me dice, yo te propongo que no tires nada y que hagas una siembra directa de avena vicia. ¿Qué fue lo primero que me pasó? ¿Qué fue lo primero que pasó en el campo con la gente que trabaja conmigo? No va eso. Si vos no tirás herbicidas, obviamente que va a fracasar ese verdeo, ¿no? Porque es así, está escrito en todos lados, es lo que te dice la gente, te conviene, qué sé yo. Y me dice, mira, la decisión está en vos, porque si vos me tomás para esto, yo te sugiero que hacer eso. Entonces empezamos a charlar, y le digo, bueno, te voy a dar 40 hectáreas. 50, 70 terminaron siendo 110 hectáreas, donde yo empecé a hacer avena vicia en directa. La gente me miraba como diciendo, mira, te está yendo a una pérdida segura, fíjate. Le digo, bueno, mira, hay que intentar empezar por algún lado. Bueno, ese primer año dio unos resultados tranquilos, ni fue la respuesta esperada, ni el desastre total, fue una cosa pasable, tranquila. Y ahí empecé a darme cuenta cómo uno tenía que cambiar la mirada, cómo uno tenía que ir viendo que había otras cosas, mirarlo desde otro punto de vista. ¿Qué otra cosa había? Era, por ejemplo, sí, el miedo a salirme del esquema, y todo lo que me rodeaba. Entonces, el segundo año, de 110 hectáreas de avena vicia que hice, pasé a hacer 650 hectáreas de avena vicia. ¿Y qué me pasó? Primero me pude guardar avena vicia, y entonces yo volví a sembrar y tuve un costo menor, no tuve que comprar la semilla, porque todo hacía número. Todo lo que me proponía Eduardo Cerdá, yo lo hacía número. Le digo, mira, vos me estás diciendo que yo voy a gastar menos en la soja porque no voy a tirar tanto glifosato y qué sé yo, pero yo estoy comprando avena y vicia, y eso es un costo para la soja. Bueno, ponelo, me decía. Listo. Hago los números. Bueno, era bastante parecido el costo de hacerlo, digamos, con avena vicia antes, que hacerlo todo con herbicida. Por supuesto, yo entendía lo del suelo, todo eso yo lo entendía, que era mejorar, que era no tirar, todo eso lo entendía, pero había un miedo, que era lo que me pasaba a mí, del cambio. Bueno, hago todo y dice, mira, al final es lo mismo. Me dice, sí, puede ser que sea lo mismo en cuanto a costo. Ahora me dice, te voy a sacar de ese lugar y te voy a decir, vos cuando hacías antes soja y vos sembrabas la avena, o no sembrabas nada en soja, porque había lotes que yo lo dejaba con un rastrojo, el suelo desnudo, hasta, supongamos, de soja pasaba maíz, y en ese lote no se hacía nada, se rastrojeaba un poco, pero quedaba suelto. Dice, bueno, ahora vos ese lote que antes lo dejaba suelto, le estás poniendo este costo, como decís vos, de avena vicia.
pero en la manera anterior vos no gastabas nada, pero tampoco te producía nada, porque no pasaba nada. Digamos, desde, supongamos, mayo hasta octubre que vos hacías el maíz. Ese suelo estaba desnudo. Hoy le pusiste un costo que fue la benavicia que te creció, pero le diste de comer animales que antes no. Y esos animales te produjeron kilos. Y esos kilos pasalos y qué sé yo, se haces un número y te da tanta plata que te entró. Pero además de todo eso, que vos mirás solamente la parte de arriba, estás generando algo abajo, estás generando vida en el suelo, estás haciendo vivificar el suelo, hacerlo vivir un poco más que antes no había nada. Bueno, eran las pequeñas cosas que me decían, yo miraba alrededor en el sentido de preguntar y qué sé yo, y me dice, sí, bueno, pero son cosas que no van. Sin embargo, yo seguía. Lo otro que me pasaba era, cada cosa nueva que me iba diciendo, se me producían distintas grandes dudas. Y yo lo que me pasaba era que yo venía convencido de hacer, bueno, lo voy a hacer así, qué sé yo, y después tenía, por ponerle algo de la sociedad o de la gente de alrededor, una presión psicológica. Me miraban como diciendo, estás perdido, esto no va, Amadeo, fíjate. Entonces yo volvía y le decía a Eduardo, bueno, además de ser mi asesor, vas a ser mi psicólogo, le digo, porque necesito que me vuelva, porque a mí me están quemando la cabeza del otro lado. Entonces, bueno, me calmaba, me bajaba, me decía, intentá y qué sé yo. Y también lo que recibí, no a propósito ni nada, pero son los comentarios que a uno lo hacían dudar, era, bueno, en la primavera se va a cosechar rama negra, porque lo primero que me pasaba era que, por supuesto, en el 2014 yo tuve un ataque como en general, el 2013 empezó a hacerse resistente a la rama negra, y empezaban todas esas cosas. A la larga, después de los primeros resultados, los segundos, los terceros, no coseché nunca rama negra, y ahora voy a contar alguna experiencia que me pasó, y fui achicando la cantidad de herbicidas. Yo en el año 2013, yo usaba entre 9.000 y 13.000 litros de herbicida por año, distintos herbicidas, de glifosato, 2,4-D, etc. Hoy en día no llego a los 1.000 litros, porque estoy en una transición agroecológica donde en ciertos lugares pude hacer la transición, pero voy hacia adelante, voy hacia atrás. En la soja todavía no logro sacar, digamos, o sacar el herbicida, el glifosato, una pasada siempre le doy, antes le daba 4. Y después, ¿qué fue lo que fue pasando? Yo fui transformando el campo y otra cosa es que yo me fui transformando totalmente sin darme cuenta. Una de las cosas que como productor me pasaba era, anteriormente en la parte económica, si querés, uno tenía el problema de las tarjetas agropecuarias. Uno compraba con días, las tarjetas agropecuarias te dan días, te dan 270 días, qué sé yo, 180 días para vos poder pagar. Y generalmente en junio o principios de julio uno tiene que pagar el saldo de lo que quedaba. Y eso era una corrida rápida porque, bueno, estoy esperando que venga la soja para poder pagar esto, qué sé yo. Cuando empecé a hacer agroecología y al gastar menos y a reducir mis costos, de repente yo en junio o en julio no tenía que pagar o tenía que pagar muy poco. Y entonces, sin proponérmelo, porque no era una cosa que estaba buscando, lo descubrí que es lo que yo bauticé, digamos, a mi manera, es una tranquilidad financiera. Encontré que no había nada. Y esa plata la volqué en otras cosas del campo. Alambrados, mangas, distintas cosas. También descubrí que me fui a la parte donde toda esa plata que yo antes se la daba a la persona que le compraba el insumo, que de ahí se iba a otro lado, yo la estaba volcando en la gente de los distintos pueblos a los que yo trabajaba. Por ejemplo, yo al cosechador, al sembrador le daba más para sembrar, bueno, y distintas cosas. Y empecé a darme cuenta de cómo mirar el campo y empecé a sentir, por ejemplo, tranquilidad. Antes yo iba de Buenos Aires al campo, 400 kilómetros, hacía, volvía, qué sé yo, no sentía nada, no me frenaba por nada. Y un día me acuerdo de estar manejando así y de repente estaba el amanecer, que digamos estuvo todos los otros años de mi vida, no es que fue la primera vez. Y me frené y miré el sol. Una cosa que parece una tontera, digamos, pero uno fue cambiando, uno fue mirando esas cosas. Y de a poco se fue más sensible, empezó a mirar el suelo, empecé a pensar, en vez de darlo vuelta, ¿por qué no busco una manera de tratar de ver si el animal lo come, observar el animal? Me di cuenta que cuando yo tenía reuniones o con el asesor o con otra gente, no eran reuniones
de negocios, que antes sí las veía así, bueno, mira, de 2 a 4 vemos las cosas y qué sé yo, no eran reuniones larguísimas, entonces ya no eran más reuniones, eran encuentros, para mí eran hablar de mi vida, de la vida de él y del campo y cómo unir, y indirectamente todo eso se unía, desacelerar y salirme del libro y empezar a pensar, porque antes lo que me pasaba era que, bueno, yo tengo este problema en el trigo, ¿qué se le tira? Bueno, hay que tirarle esto, hay que tirar acá, hay que ir de manual, y yo muchísimas veces fui de manual. Bueno, para el girasol hay que sembrar en tal fecha, hay que tirarle tal herbicida, este preemergente, esto, si lo haces de esta manera, esto. Y hoy en día no, y eso no me cerraba, además los resultados eran malos, perdía plata y me fui cambiando todo eso. Ahora, también lo que yo llamo que tampoco todo es color de rosa, que en agroecología no es que si vos haces esto, no es matemática, o sea, sabemos que es biología, entonces muchos intentos los tuve que hacer varias veces. Trigo con trébol que me sugirió la primera vez, hice trigo con trébol, pero el trébol nunca salió. Entonces no sirve. No, pará, volvílo a hacer. Hice cebada con trébol, tampoco salió. La segunda vez salió más o menos, la tercera vez más o menos, la cuarta vez fue una explosión, en distintos lotes. No fue siempre en el mismo lote. De repente coseché 3.000 kilos de cebada, que para la zona es bueno. Por supuesto no le tiré nada, había sembrado cebada, es todo lo que había hecho. No me acuerdo si en directo le había dado, que no, le hice un disco y la sembré, y le sembré trébol. Y después tuve una explosión de trébol que me tenía que durar 2 años, me duró 3, donde estuvieron comiendo los novillos, pero además de todo eso, yo abajo empecé a hacer suelo, digamos, que son esas cosas que uno quizá no se da cuenta. ¿Qué otra cosa más? Decisiones que me pasaron. Por ejemplo, en el trigo, en un momento tenía pulgón. Justamente en ese trigo con trébol, tenía pulgón. Entonces miramos, sí hay pulgón, bueno, vamos a tener que tirar el insecticida. Yo lo tenía en la camioneta, le digo, bueno, pero esperemos porque ahora viene Eduardo y me dice, se lo vamos a mostrar y bueno, seguramente nos va a decir que sí, por supuesto. Porque había pulgón, era real. Viene Eduardo, mira el pulgón y dice, sí, tenés pulgón. Sí, por eso le vamos a tirar este insecticida. Y dice, no, pero mira el pulgón. ¿Qué pasa con el pulgón? Dice, fíjate, no tiras herbicida. Cuando me dicen, no le tires herbicida, me quedo. La persona que estaba al lado mío me miraba como diciendo, Amadeo, por favor, esto es cualquier cosa. Con los ojos me lo decía, ¿no? Me dice, fíjate, si vos te mirás el pulgón, vas a ver que está infectado, que en vez de ser verde está medio amarronado, eso fue por la vaquita de San Antonio, dale, Eduardo, o sea, por adentro, yo después le contaba, le digo, está bien, qué sé yo, son 4, no, son varios, fíjate, qué sé yo. Bueno, me dice, la decisión es tuya, porque este lote lo íbamos a hacer lo más agroecológico posible, no le tiraste nada, está bien, no salió el trébol, pero está acá, la decisión es tuya. Y es una de las cosas que uno tiene que aprender a ver y a tomar las decisiones. Entonces, ¿qué iba a hacer? Bueno, tomé la decisión de decirle, bueno, como este lote te lo di a vos porque iba a ser agroecológico, no vamos a tirar el insecticida. Con lo cual, estaba perdido, qué sé yo. La realidad es que no tiré el insecticida, no pasó absolutamente nada, no tuve pulgón y fue un rinde de lo más normal, con un costo prácticamente cero. Pero fue una decisión, porque otras decisiones que tomé, que también no me fueron bien, hice un maíz variedad, donde al final no me funcionó, y ahí es donde era un maíz que yo quería cambiar el híbrido por una variedad. Lo sembré, me fue bastante mal, pero quedé con semilla, lo volví a sembrar, me salió en todos los lotes, eran 3 lotes, en los primeros 2 fue malo, y en el último lote venía espectacular. Pero cuando entramos al lote no había nada, estaba solamente la planta, no había espiga. Entonces, para mí yo lo había perdido a ese lote. Entonces, eso es lo de ver de cambiar la mirada. Para mí ya estaba perdido. Entonces, Eduardo Cerda me dice, mira, con este lote vos le podés dar de comer a los novillos. Sí, pero yo no tengo grano para el novillo. Sí, es verdad, no vas a tener grano, pero le vas a poder dar de comer. Si te apuras ahora que está verde, le vas a dar de comer y vas. Sí, pero no tengo grano. Me dice, Amadeo, por favor, correte de esa mirada y mirá del otro lado. Dale de comer a los novillos y ahora que vas a tener vacas, dale de comer a las vacas. Y bueno, y sí, le di de comer y me duró cualquier cantidad de meses, no sé si 6 meses o lo que sea, porque le di de comer hasta lo último. Sí, está bien, me quedé sin grano, pero es aprender a cambiar un poco la mirada. Y para ir resumiendo, ¿qué fue pasando con la gente alrededor mío? La gente que me miraba. Empezó a mirar, por ejemplo, había uno que me dice, no, la benavicia no. Sí, pero no funciona. Era el sembrador, me acuerdo.
Amadeo. Amadeo, te perdimos de vuelta, me parece. Sí. Sí. A ver si vuelve. Incluso hay un participante menos. Sí. A ver, esperamos un minutito. Y si no... A ver si vuelve, si no arrancamos. Ya está terminando Amadeo, Delina, y después seguís vos ahora. Ahí está Amadeo. ¿Ahí me escuchan? Ahí. Ahí, Bueno, sí, no sé. Bien. Desaparece. No, estabas No sé. contando lo que pasaba con la gente que estaba a tu alrededor. Ok, la gente que estaba a mi alrededor, que no era que me criticaban ni nada, pero veían como que, bueno, está bien, está intentando y qué sé yo. Hablaba de un sembrador que me miraba y me decía, mira, a ver cómo te va vos, después sigo yo. Le digo, me decía, pero no, fue una charla en Bolívar, escuchó y dijo, sí, pero no va esto de la Benavicia. Está bien, dice, está bien, pero no, era el que me sembraba Benavicia. Pero bueno, no, qué sé yo. Y al año siguiente me dije, hice tantas hectáreas de Benavicia. Ah, sí, pero para la vaca nada más, no sirve, qué sé yo. Y de a poco empezaron a venir al campo a ver cómo se sembraba, que no era nada raro, qué era la vicia, que de a poco, esto, el otro. Y es un poco eso. La última es, en un momento yo sembré, me dice Eduardo, este lote, comelo al ras con los animales, dice, y sembrá soja en directa. ¿Estás seguro? Sí, intentemos, probemos un poco. Y las decisiones siempre son de uno. Entonces dije, bueno, voy a hacer este lote así. Hice eso, me vino un poco de maleza fuerte, entonces tuve que tirar un glifo y qué sé yo, y empezó a venir la soja y de repente de abajo sale una rama negra, que era un bosque de rama negra hacia arriba y todo soja abajo. Y bueno, está perdido y que esto y que el otro y qué sé yo. Y empezamos a darle la... Sí. Está teniendo el horario de las 10 que decía Ezequiel para su campo, me parece que le pasó lo mismo a Amadeo también. Está habiendo más tránsito de internet. Bien. Amadeo, ¿escuchás vos algo? No. Bueno, si no, empezamos, Pedro, ¿te parece? Empezamos con Delina y después dejamos para las preguntas que cierre Amadeo. Me parece bien, Esteban, sí. Dale. Bien, Delina, entonces arrancamos con vos. Bueno, hola, ¿cómo están? Yo soy Delina, soy de la UTT, hace 4 años aproximadamente participo en esta organización. En realidad, bueno, lo que contaban Ezequiel y el otro compañero es muy loco porque son muy parecidas las historias de cómo uno tiene que cambiar la forma de pensar y de ver las cosas, ¿no? Nosotros somos una familia que llegamos aquí a la Argentina en el 2010. Casi la mayoría de los productores hortícolas que están en el Cinturón de la Plata somos de nacionalidad boliviana. Incluso nosotros cuando llegamos porque teníamos familiares trabajando en la quinta aquí. Y yo me acuerdo que allá en Bolivia nuestros abuelos, casi todos producían de manera natural.
no existía el herbicida, los fertilizantes, ni nada parecido. Nunca vi un agroquímico en la quinta de mi abuelo y de mi abuela. Entonces, nosotros cuando llegamos aquí, es como conocimos otro mundo, más avanzado, con más tecnología. Conocimos el riego por goteo, allá antes se regaba todo por surco. Conocimos los invernaderos, allá no se ve invernaderos. Conocimos 6 variedades de lechuga el primer día que llegamos, allá solo había una con suerte o 2. Y bueno, conocimos los agroquímicos, o los insumos que le dicen acá. La forma de cómo cambió esa forma de ver la producción, de tener un campo sano, donde nosotros íbamos y ver tanta variedad en la quinta de mis abuelos. Vos tenías verdura, tenías frutales, tenías pasto para las cabras, tenías la alfalfa para los burros. Entonces, era todo muy lindo, ¿no? En primavera había muchas flores, y después llegamos acá y no, eran 3 o 4 variedades que vos tenías que poner en una hectárea. Obviamente que cuando llegamos no teníamos tierra, entonces alquilamos y nos damos cuenta que todos en sí, en todas las entradas de las quintas se alquilan. Es muy raro ver a alguien que sea dueño. Es más, hasta hoy en día solo conozco a una persona que es dueña del campo. Todos los demás alquilamos, y es la primera preocupación que te entra cuando llegas a un campo alquilado, ¿no? Que todos los meses hay que pagar. Incluso muchas veces cuando vos llegas al campo no tiene luz, no tiene agua, no tiene caminos, no tiene los zanjeos. Entonces uno tiene que poner, ¿no? Todo eso para que el campo empiece a funcionar. Después preparar el campo, y empezar a producir. Muchas veces casi toda la inversión que se necesita para empezar un campo, obviamente se te toma prestado, ¿no? Y muchas veces te endeudas a 2, 3 años. Aquí en el cinturón hay varios lugares donde hay formas de tomar créditos. Pero bueno, una vez que uno entra en ese círculo es muy difícil salir, porque empiezas a sembrar, después ya te dicen qué venenos usar. Incluso cuando ya compras el plantío, ya te llega el paquete con el enraizante, con el plantante, con todo, ¿no? Y uno a veces por desconocimiento no... Y alguien hablando. Una vez por desconocimiento no, simplemente escucha, ¿no? Escucha a quien le dice que de esa manera vas a poder producir y vas a poder cosechar y vas a poder tener un buen rinde. Incluso cada variedad de semilla o cada variedad de planta que te recomiendan, uno la agarra a ojos cerrados y la planta, porque el único objetivo por ahí en la producción convencional es cosechar a costa de lo que sea, incluso de duplicar o triplicar la dosis que te indicaron, porque no puedes controlar algún pulgón, algún trip, alguna arañuela. Y si estás ya muy, muy atacado con la plaga, le echas lo que te digan y no importa, a como dé lugar hay que eliminar esa plaga. No podemos perder. Entonces eso también te lleva a que empieces a ver la forma de producir a como dé lugar. Usar todos los insumos posibles y entrar, ¿no?, en ese círculo de depender de todo, desde la semilla, los venenos, todos los insumos que se usa para producir, todo se compra de afuera. Y cuando te das cuenta, dependes de todo. Incluso cuando cosechas, vos cobras las boletas y tienes que empezar a ver, bueno, a quién hay que pagar. A la semillería, el veneno, el banco, el alquiler, y te das cuenta, produciste un montón, sacaste toneladas y toneladas de la quinta, pero al final de cuentas, cuando te pones a hacer los números, no te queda nada. Y entonces nosotros
estábamos en esa situación, ¿no? Llegamos a trabajar en 3 campos distintos para poder ganar según nosotros, pero lo que nos dimos cuenta es que solo estábamos trabajando y apenas teníamos para comer. Toda la familia obviamente separada, todos trabajando en un lado, en otro, terminabas en un campo, ibas a otro, terminabas en ese, ibas a otro. Y bueno, estuvimos casi 2 años así, y más antes habíamos trabajado como porcentajeros o como medianeros, y así de a poquito fuimos a poder alquilar nuestro propio campo, que en ese momento eran 3/4 de hectárea, no es nada para la cantidad que se maneja en ganadería o en producción extensiva, pero para una familia que produce horticultura, con 1 hectárea una familia puede producir y puede producir bastante, porque es una producción que es constante y que encima produces todo el año. Si tienes invernaderos, obviamente produces más. Así que en el momento que nosotros llegamos a alquilar el campo, recién pudimos decidir realmente qué queríamos plantar, porque antes siempre el patrón, por así decir, te decía, ¿no?, qué tienes que plantar y qué no, y qué tienes que usar y qué no. Él decide por la venta, entonces vos estás sujeto a que alguien decida por producción. En el momento que nosotros llegamos a tener nuestro propio campo, esto ya fue en el 2017. Hay un temporal y obviamente se perdió todo. Nosotros teníamos invernaderos, obviamente estaba perdido, la producción estaba perdida y toda la zona había sido afectada. No solo nosotros, sino un montón de familias. Ahí es cuando nosotros no habíamos entrado en un momento de crisis, ¿no? Perder toda la producción, no saber qué hacer. Y ahí conocemos a la UTT. Nos invitan a participar de una asamblea. Y obviamente que nosotros al principio lo único que buscábamos era una forma de alguna ayuda para poder levantar el campo. No sabíamos qué hacer. Ahí conocemos a la organización y justo en ese momento se da que empezaron unos cursos de agroecología. Y en ese momento voy con mi hermana menor, a ver, ¿no? A ver qué onda con la producción. Y obviamente que al principio nosotros no creíamos en la producción o no sabíamos qué era, porque tampoco hay referentes fuertes de la producción hortícola aquí en Argentina, o al menos nosotros no la conocíamos. Y no había experiencias tampoco a gran escala de alguien que esté produciendo al menos 1 hectárea o 2 en agroecología, entonces todo el mundo lo veía como algo que es imposible de hacer. No se puede producir, no se puede producir. Llegamos a la primer quinta donde tomamos el taller y ahí conocimos a uno de nuestros referentes de agroecología, Berno Castillo, y nos muestra el campo. Él tenía 2 hectáreas y casi totalmente agroecológicos. Él también estaba en ese proceso de empezar a dejar los venenos y a cambiar. Tenía una parte todavía que sí la seguía usando con venenos. Pero nos dice, es posible, no es imposible. Solo hay que ver la forma cambiar la forma de pensar, porque el cambio realmente no está en la quinta, sino en tu cabeza, ¿no? Y eso es lo que a nosotros nos toca a fondo y empezamos a capacitarnos, a tomar los cursos, nos enseñaron a hacer los preparados, cómo planificar la producción, cómo dejar de depender de todo esto que nos tenía atados, a mi familia, a todos, ¿no? Y nosotros después volvemos con esta idea, le decimos a mi mamá que queríamos producir agroecológico, y le pedimos 10 surcos de la quinta, y con mucho miedo, porque ella nos dice, si esos 10 surcos no se cosechan, hay que pagar el alquiler, hay que pagar un montón de cosas, y no se puede perder 1 metro. El tema es que en la producción convencional realmente no se puede perder 1 metro de la tierra que vos alquilas. Y por eso es que la gente abusa y explota del campo a más no poder. Antes se decía que en 10 años ya la tierra dejaba de responder. Hoy en día con el uso y el abuso, en 2 años una tierra no produce más. Entonces, ¿qué haces? Tienes que empezar a comprar más insumos, depender el doble o el triple cada año. Y empezamos con 10 surcos, anduvo bien,
20 surcos, y así empezamos a avanzar hasta que completamos nuestros 3/4 de hectárea. Ya a los 6 meses ya teníamos 4 hectáreas que se alquilaba en conjunto con los hermanos de mi mamá. Y ahí, bueno, en un principio nosotras queríamos mostrarle a los vecinos, primero empezamos con nuestros parientes a decirles que realmente se puede. Me acuerdo, hacíamos talleres en la casa, hacíamos bioinsumos, y al principio era muy difícil convencer o hacerle ver a las personas si vos no tenías un campo produciendo ya. Una vez que nosotros tuvimos el campo ya todo convertido, empezaron a venir vecinos también a conocer, a ver si realmente es cierto, es verdad que se gasta menos, y con mucha duda. Y nosotros les mostrábamos la verdura, el cultivo, y era lo mismo que el convencional, pero con la diferencia de que nosotros no estábamos usando venenos. Y el rinde era lo mismo. Cuando uno empieza a producir agroecológico, por ahí hay mucho miedo de parte de los productores. Dicen que no va a rendir, que no es la misma calidad que te exige el mercado convencional, que tienen mucho miedo a perder, porque bueno, están atados a que tienen que cosechar a como dé lugar, y una pérdida significa mucho para la economía de una familia campesina. Entonces, imagínate a 2 chicas jóvenes, y en ese momento tenía 23 años, y mi hermana 21, diciéndoles a los compañeros de 40, 50 años, que ya vienen trabajando en quinta hace más de 20 años, decirles que había otra forma de producir. Y ellos obviamente convencidos de que no hay otra forma de producir con venenos. Entonces nosotros les decíamos, pero tus papás, tus abuelos, ¿cómo producían en Bolivia? Y ahí empezaron a acordarse, es verdad, allá no se usa venenos, pero se produce, y se saca semillas, y se hace esto, y usaban preparados naturales. Entonces de a poco, la única forma de entrarles fue hacerles acordar, ¿no? Antes de ellos cómo producían sus papás, sus abuelos. Y después que siempre a la agroecología es un poco triste, pero la gente se suma porque le tuvo que pasar algo malo. En nuestro caso, a nosotros un temporal. En ese momento se sumaron un montón de familias que habían sufrido un temporal, porque o están endeudados o porque tuvieron alguna intoxicación, siempre por situaciones malas que les pasó con los venenos o con la misma producción. Es muy difícil conocer a un productor que haya entrado a la agroecología porque le convenció o porque quería cambiar la forma de producir, siempre por algo malo. Y una vez que vos entras en el mundo de la agroecología, ya no hay vuelta atrás. No tenemos ningún compañero que haya dicho yo dejo de producir de esta manera. Es más, lo que te dicen hoy en día es que nunca más volverían hacia atrás a lo que era antes, porque empiezan a haber un montón de cambios, y principalmente en lo económico, de cómo gastaban antes y cómo gastan hoy en día, reemplazando solamente los venenos, ¿no? Después es un camino muy largo que hay que hacer, desde primero pensar en la tierra, porque como la mayoría alquila, no tienen ese miedo, ¿no? De que se me termine el contrato y después a dónde voy, tengo que volver a empezar en otro campo. Pero de todos modos lo hacen la agroecología aún así tengan el campo alquilado y sepan que en 4 años tal vez ya no estén en ese campo. Y que después, si viene otra familia, seguramente va a usar herbicidas, seguramente va a echar para atrás todo ese trabajo que se hizo. Después viene, bueno, la dependencia de las semillas, que toda la semilla hoy en día es importada, viene de afuera, y es muy rara la familia que venga produciendo semillas hace muchos años. Ahora recién este año con la pandemia empezamos a rescatar a muchas señoras y muchas familias que venían guardando semillas y reproduciendo y haciendo su propia semilla. Y más con la pandemia se dieron cuenta de que era muy necesario hacer la propia semilla, porque en un momento cuando se cerró todo el año pasado, no había semilla. Y al no haber semilla, obviamente subía. Y una semilla que, por ejemplo, estaba 3.000 pesos, pasa a los 6.000, 7.000 pesos el kilo. Y ahí se dan cuenta de que, bueno, si nosotros la hacemos, obviamente no vamos a depender de afuera, ¿no? Después el uso de los insumos, de los bioinsumos.
dejar todos los agroquímicos y reemplazarlos por bioinsumos. Ahí hacíamos comparaciones, por ejemplo, en 1 hectárea de tomate que se hace de la manera convencional, se gasta entre 70 y 100 mil pesos por mes solo en venenos. Y comparándolo con una producción agroecológica, no sé si se llega a gastar 20 mil pesos, no sé si más. Entonces ahí de entrada ya tienes un costo que sí no sale del bolsillo del productor. Se queda en el bolsillo, se queda en la casa, y eso termina impactando económicamente en mejorar condiciones de la familia, ropa, alimento, cosas básicas que muchas veces la misma familia no piensa en gastar en eso porque está pensando en pagar la deuda o porque va a cobrar y tiene que ir a la agroquímica. Entonces, ahí bueno, ya hay un fuerte cambio, y darse cuenta de eso a nosotros nos tomó un par de años también. Y lo último que de esta cadena y de este círculo era empezar a pensar en cómo vendemos ahora nuestra producción. Porque bueno, ya hicimos todo el proceso de cambiar la producción, pero yo termino de hacer mi producción agroecológica, viene el camión del mercado convencional, me carga el camión y el precio lo sigue decidiendo el camión. Entonces, por más esfuerzo que hagas, terminas produciendo para lo mismo, ¿no? Y siempre pasa que el mercado convencional decide el precio por vos. El productor nunca puede decir realmente cuánto cuesta esa producción y cuánto es lo mínimo que debería cobrar por un cajón de verdura para poder al menos sacar el costo de la producción. Y ahí es cuando desde la organización se crea una comercializadora que en ese momento hizo que también un montón de productores se sumen, porque nos empieza a resolver la comercialización, que es el último paso en el que realmente vos puedes ver el resultado de todo ese trabajo. Una vez que se arma la comercializadora, empezamos a hacer asambleas entre todos los productores de precios. Bueno, ¿cuánto es lo mínimo que realmente nos sirve para que a nosotros nos sirva la producción? Entonces hacemos una asamblea cada 6 meses y fijamos el precio por 6 meses de la producción. Temporada, ponele otoño, invierno y primavera, verano. Entonces ahí nosotros ya sabemos, antes de sembrar, a cuánto vamos a vender nuestro cajón de verdura. Y eso es lo que hace un cambio grande y le da una estabilidad económica a la familia. Saber que antes de sembrar vos ya tienes vendida esa producción, sabes a cuánto lo vas a vender, es una seguridad total que te dice, bueno, sí, puedo seguir produciendo de esta manera. Y bueno, crear la comercializadora hizo que muchas familias se empiecen a sumar y empecemos a pensar también en otras provincias. Hoy en día la organización está en 16 provincias y me acuerdo al principio viajábamos a capacitar a otros productores, ahí nos dimos cuenta que nosotros no éramos los únicos productores haciendo horticultura. Fuimos a Jujuy, vimos tomate, fuimos a Corrientes, vimos morrones, fuimos a Salta y ahí tenemos los compañeros que producen banana, limón, cítricos. Entonces empezamos a conocer otras formas de producción y a más escala, obviamente. Hoy en día los compañeros que antes tenían campos muy pequeños, no llegaban ni a la hectárea aquí en el cinturón, pudieron agrandar el campo, pudieron salir incluso de ese campo y poder alquilar más hectáreas. Me acuerdo del primer grupo que estaba conmigo cuando empezamos, casi todos pudieron mejorar sus condiciones y obviamente tienen más campo en el que están trabajando. Así que dentro de todo es bueno todo, ¿no? A veces a nosotros nos preguntan si realmente sirve esto o no. Lo que nosotros decimos es que en todo el proceso de la agroecología, al menos de las personas que nosotros conocemos, ninguno perdió producción. Y si hubo alguno que sí pasaron casos en que compañeros habían aplicado mal los bioinsumos que le dijimos, no, supuestamente, bueno, duplicaron o triplicaron la dosis como en el convencional, y obviamente que eso no estaba recomendando por nosotros. Hay algunos casos que sí realmente pasó algo, pero porque no siguieron las indicaciones. Nosotros siempre estamos haciendo pruebas de los insumos, las dosis, en qué momento, en qué planta, qué bioinsumo es mejor para qué cultivo.
Y en todo eso vamos conociendo y vamos generando también una información y eso lo volcamos después en talleres. Enseñamos a los productores desde... ¿Sí? Tengo una consulta. En las quintas, cuando pasaron de convencional a agroecológico, ¿se respiraba un aire distinto? En el día a día, el sacarse tantos agroquímicos cerca de las casas, de las viviendas y todo eso. Sí, hay un cambio muy grande, empezando desde cómo empiezas a ver la misma quinta, porque en la convencional se produce 3 o 4 variedades, y el campo está, obviamente todas las orillas se tira herbicida, tiene que estar limpio, no tiene que haber nada, según la producción convencional, ¿no? Y en la agroecológica para nosotros es al revés, tiene que haber mucha variedad, tiene que haber flores, tiene que haber aromáticas, tenemos que tener cordones donde podamos controlar a los bichos de manera natural, y cambia de color el mismo campo. Al poner más variedades, hay campos que llegaron a cosechar 16, 17 variedades en una hectárea, y eso obviamente cuando vos entras al campo es otra cosa. Incluso hay muchos que ponen flores para atraer a los bichos como trampas biológicas, entonces vos entras al campo y realmente sientes una alegría, sientes tranquilidad, y sabes que tus chicos pueden ir al campo y no vas a estar con ese miedo de que vayan y agarren alguna verdura que ya está curada. Siempre pasa esto de que cuando se fumiga con veneno, los chicos no tienen que pisar el campo. Entonces hay que dejarlos en casa hasta que pase, ¿no? Todo eso. Y imagínate esa preocupación de una mamá que el chico no salga corriendo a la quinta y agarre algo que está con veneno. Toda esa preocupación se va, y también que la relación con la familia cambia, porque antes estaba visto que solo el que decidía en la producción era el varón, como el responsable, ¿no? Y la mujer nunca participa de eso. La mujer nunca puede decidir qué se va a plantar, qué veneno se va a usar, la mujer nunca va a comprar la semilla, la mujer solo tiene que estar en la casa con los chicos. Y eso ahora va cambiando porque nosotros cuando damos los talleres siempre decimos que tienen que participar los dos, porque después la decisión que van a tomar va a ser en familia, no va a ser solo del varón. Porque si no, ¿qué pasa? El varón empieza a cambiar la quinta, empieza a usar bioinsumos y la mujer no entiende nada y no lo apoya o no es parte del proceso. Entonces, ese proceso tiene que ser en conjunto entre los dos, y los hijos también tienen que entender qué está pasando y todo ese cambio que está habiendo, ¿no? Y obviamente que trae mucha tranquilidad a las familias, porque la mayoría hoy en día, no, casi todos de los que hacen agroecología antes hacían convencional, y casi todos estaban endeudados, casi todos estaban con problemas en la misma familia, desde alcoholismo, porque imagínate, el problema del dinero es como, si no hay plata en la casa, no hay tranquilidad. Entonces que está el marido preocupado porque tiene una deuda, y si no llega a cosechar no la va a pagar, y si no la va a pagar va un fin de semana va y se toma unos tragos, llega a la casa y se desquita con la familia o con la mujer. Y todo eso obviamente fue cambiando. Como una familia hoy en día, me dice, antes de cuando nosotros trabajamos de la manera convencional, mi papá venía y la cagaba a palo a mi mamá. Y hoy en día él ya no sale más a tomar, porque está bien, económicamente nos fue mejor y la familia fue mejorando. El papá le da más tiempo a los chicos, empezó a llevarse mejor con la compañera, empezó a mejorar todo. Y lo más importante y el cambio más grande que hace la agroecología en sí es el cambio hacia la familia y hacia uno mismo, de cómo empezar a ver las cosas. Que al final no era todo tan malo, no estaba todo tan mal. Y cada vez va mejorando, ¿no? Y obviamente en la producción también va mejorando todo. Me acuerdo en un principio nosotros aplicábamos hasta 3 veces por semana los bioinsumos, y hoy en día con suerte se aplica una vez cada 15 días. Eso también va mostrando que conforme vos vas haciendo el cambio, el mismo campo va mejorando, va viviendo el suelo, suelos que antes estaban muertos, que solo necesitaban fertilizantes, hoy en día tienen vida, van recuperando, y si la planta crece fuerte no se enferma. Entonces no necesita tantas aplicaciones.
Y ese tiempo que vos antes lo dedicabas aplicando, lo dedicabas tratando de controlar todos los bichos, hoy en día es tiempo que ya no se dedica más a eso y que lo puedes dedicar a otras cosas, como por ejemplo la familia. Incluso nos dimos cuenta que teníamos mucho más tiempo para compartir y que realmente nos cambió la forma de pensar a todos. Y lo que queremos ahora es poder llegar a más personas, a más familias, porque primero nos tuvo que pasar a nosotros, tuvimos que ver ese cambio en nosotros y creer que realmente es posible, ver que es posible para poder convencer a otra persona, porque si no, ¿cómo le puedes decir a otro productor o a otro productor así, la agroecología sirve si ni siquiera lo probaste vos? Por eso también nuestros compañeros y compañeras que capacitan son todos productores, todos tienen su quinta y todos están haciendo agroecología. Y la única forma de hacerle ver a otro y hacer que crea es que vaya y vea tu cultivo, vea que realmente está funcionando y que vos lo estás haciendo. Si no, no te creen. En un taller o en una charla no te van a creer que sí es posible hacer el cambio. Lo van a creer cuando lo vean, porque eso nos pasó. El día que lo ven, recién creen que, sí, realmente se puede. Y bueno, ¿cómo hago para empezar a producir? Me acuerdo al principio, nosotros era como que los perseguíamos a los vecinos, a los compañeros para decirle, probá este insumo, dale, fíjate si te sirve o no, entrarle de todas formas, ¿no? Casi que los perseguías. Y hoy en día vienen los compañeros a nuestra quinta y nos persiguen a nosotros ahora para que les enseñemos o que les digamos en qué cultivo tienen que aplicar, qué bioinsumo. Entonces como que se dio vuelta la cosa también y bueno, que también empezaron a participar más mujeres de todo este proceso. Es muy difícil ver mujeres que hablen de la agroecología o que muestren su producción. Eso también hay que empezar a cambiarlo y empezar a mostrar que ellas siempre están detrás de todo esto, que muchas veces se las invisibiliza o no se ve el trabajo que ellas hacen. Hoy en día las que hacen las semillas, las que hacen los bioinsumos, las que se ocupan de la alimentación en la casa, de la crianza de los chicos y de todo lo que es en casa son las compañeras. Y bueno, no se valora ese trabajo. También desde la organización lo que nosotros hacemos es siempre tratar de impulsar y que las compañeras se capaciten, que se pueda ver el trabajo que ellas hacen, que se las pueda escuchar, porque bueno, hasta hoy en día sigue pasando esto, ¿no? De que si se habla de producción, siempre tienen que estar los hombres. O si se habla de agroecología, también es muy difícil encontrar a mujeres agroecólogas o mujeres que puedan contar todo esto. Hay muchas, pero bueno, hay que empezar a darles también más participación y entender que ellas también son parte de todo este proceso. Claro. Sí, por eso desde el curso, cuando armamos el panel, la idea era invitar a productoras y productores para compartir, digamos, esta visión, digamos. Y bueno, justo ayer una de las productoras nos avisó que no podía, así que quedaste vos sola en el panel junto con Ezequiel y Amadeo. Así que bueno, gracias por compartir la experiencia, la verdad que muy, muy rico. Y bueno, ahora damos espacio a las preguntas que pueden pedir la palabra y la hacen oralmente o la pueden escribir directamente en el chat y nosotros compartimos a quién va dirigida. Si pueden poner el nombre a quién va dirigida, sería mejor. Buenas. Una pregunta, ¿no podría terminar Amadeo lo que estaba contando, que estaba interesante, cómo solucionó ese problema de la rama negra con la soja? Mateo. Sí, Mateo Eh, Estelino acá. Sí, Mateo, no sé hasta dónde se llegó a escuchar. No, se escuchó de que tenías un bosque de rama negra en la soja y ahí se cortó, creo. Ok, sí, me había crecido toda la rama negra que superaba la soja estaba muy buena, pero bueno. El cosechador que siempre me cosecha tiene una máquina muy grande y me dijo, se me va a enredar toda la rama negra y se me va a hacer un despelote. Me dice, te voy a buscar una persona que quizá con una cosechadora más chiquita te lo haga.
Entonces le digo, bueno, sí, porque la idea es poder cosecharla. Entonces vino esta persona y de a poquito, al tranquito, de a poquito, no sé, la grande hacía, por decirte algo, 20, 30 hectáreas por día, esta haría entre 5 y 10 y además era muy tranquilo, venía a las 11, 12, 2 de la tarde y hasta las 4, 2 horitas. Entonces en vez de hacerlo, suponete, en 2 días, lo hice en 15 o en 20 días ese lote, pero lo coseché. Y fue un buen rinde, qué sé yo, para la zona o para el campo mío eran 2.400 kilos por hectárea, que estaba muy bien, y mi costo real ahí, si querés, fue sembrarlo en directa, cosecharlo, y bueno, y la semilla que tenía que pagar las regalías, etcétera, etcétera. No tuve ni los insumos, o ni siquiera el disco. Yo tengo una consulta también para Amadeo. Hoy hablabas de que dejaste de hacer girasol por la falta de rendimiento. ¿A qué le atribuís eso? Siendo que tanto para la soja y para el trigo, según lo que había escuchado, se mantuvo en las condiciones aptas para seguir laburando tranquilo, digamos. Mira, la realidad es que tanto en convencional como, digamos, de manera más agroecológica, mis rindes puede haber sido el año, puede haber sido distintas cosas. Las semillas fui cambiando, fui tomando distintas semillas, pero en un momento mis gastos eran muy grandes en agroecología. Cuando me volví agroecológico o empecé la transición fueron menos, pero mis rindes no eran buenos. La realidad fue esa, y yo hacía girasol sobre todo, más allá de todo era por una cuestión que me caía en marzo y me servía, y yo tengo una aceitera cerca, entonces mis kilómetros eran pocos. Entonces fue una decisión más económica y viendo el resultado. Y también, si querés de alguna manera, yo lo que veo es que con la agroecología es, entre comillas, si querés, o lo veo yo así, es más fácil hacer cultivos de invierno porque no tenés una lucha tan fuerte con las malezas como en verano. Y al trigo lo podía venir acompañando de otras cosas, trigo trébol. Mi problema con el trigo es que me rendía, pero tengo un costo grande cuando lo vendo en los fletes. Entonces tomé por ese lado la decisión más de, si querés, insistir en volver a intentar el girasol, pero digamos, nunca tengo un buen rinde ni agroecológicamente hablando, digamos, ni convencionalmente hablando. Entonces Claro, también puedo decir claro. que es el suelo, ¿viste? Bien, y en función de esto de que hablás con respecto a la parte económica, no puntualmente en montos, sino en porcentajes, ¿qué tanto cambió en esta transición desde un principio, en el medio y en tu actualidad hoy día en cuanto a lo que respecta a tus costos de producción y tus ganancias? Y mirá, en porcentajes, si yo te diría, a ver, te puedo decir, me cambió un 70%. Hay cosas que también descubrís que, Delina recién lo decía, el tiempo que te queda, pero en cuanto a costos, sí, yo creo que lo reduje mucho. Lo que yo te decía era, salía corriendo a pagar todo. Eh, hoy en día eso se me redujo mucho. Eh, Mis rindes se mantuvieron, a veces menos, 2 veces muchísimo más, pero yo no te voy a decir, ay, bueno, y eso es por la agroecología. No, no, fue, seguramente ayudó todo lo que quieras, pero fue mucho más el clima que la agroecología. No es que vos haces agroecología y por eso me rindió más, porque tuvo un Exacto. récord de 4.000 kilos, ¿viste? No, no, no es, si eso fue la agroecología, y qué sé yo si fue la agroecología, fue que ese año se dio que justo cuando estaba pasando a una transición agroecológica, llovió bárbaro. Yo te lo puedo atribuir a la agroecología, la realidad es que no. La realidad es que fue un muy buen año climático y que me pegó bárbaro y qué sé yo. También si yo hubiera estado convencional te digo, ah, no, pasa que le tiré el fertilizante en el momento ideal, era justo a las 2:15 y se lo tiré ahí y genial. No, tampoco. Es un poco eso, ¿viste? Pero a mí sí me cambió realmente en costos. Y después es la otra cosa que yo te decía, pensá en una cosa que, digamos,
no está quizá evaluada, que es lo que decía, la tranquilidad, cómo te cambia a vos en otra cosa. Claro, claro. Muchas gracias, Amadeo. Bien, ahí voy leyendo algunas preguntas que aparecen en el chat, para que vayan respondiendo. En este caso, para Adelina, pregunta Rosana, ¿cómo era el cultivo de tus abuelos sin invernáculos? Que hiciste referencia a cómo cultivaban antes tus abuelos en Bolivia. Hoy en día sigue siendo sin invernáculos. Y antes, el cultivo se maneja por temporadas allá. Se produce lo que se puede hacer en temporada. ¿Qué es lo que hace el invernadero? Por ejemplo, aquí es que vos puedes producir en invierno variedades que no las puedes producir. Y el invernadero te da esa posibilidad de hacer producción en otra temporada. Y también ahí es revalorizar realmente qué es lo que te da la madre tierra y en qué temporadas y por qué te lo está dando. Empezar a entender que nosotros muchas veces exigimos un tomate en invierno, pero que no es la temporada que se hace. Si nosotros lo comparamos aquí, por ejemplo, en invierno se sigue consumiendo tomate, pero viene de Jujuy o viene de Corrientes. Y ese tomate viaja muchos kilómetros, pero porque la gente está acostumbrada a esa variedad y la come igual. Pero en sí, si nos ponemos a pensar en la temporada de invierno, qué es lo que consumimos aquí, son variedades que le hacen bien a tu cuerpo en invierno, el brócoli, el repollo, la zanahoria, el verdeo, el puerro, que está hecho en sí, yo creo que para la temporada y para lo que nuestro cuerpo necesita en esta temporada. Por eso es que en verano también nosotros tenemos variedades, ahí sí tenemos el tomate, la berenjena, la chaucha, el zapalito, porque también es el clima mismo que te exige, ¿no? O te da ganas de comer estas variedades. Por ahí nosotros nos hemos mal acostumbrado últimamente a querer comer variedades fuera de temporada y también a quererlas tener a costa de lo que sea. Es por eso que vos terminás pagando un montón de plata variedades que no son de temporada y que bueno, porque nos hemos mal acostumbrado a comer también. Hoy en día comemos muy pocas variedades, muy pocos colores y eso después se refleja en la alimentación y en la salud de cada uno, porque cada vez las personas se enferman más, hay más problemas de salud, intestinales, un montón de problemas que tienen que ver con la alimentación de cada uno. Si yo te contara, mi abuelo vivió hasta los 96 años y comía lo que producía. Eh, Allá yo cuando tenía 10 años lo fui a visitar una vez y había llegado casi otoño, casi otoño-invierno. Tenía todas variedades que eran de temporada, tenía papa, tenía maíz que había guardado de la anterior temporada, y lo que no se producía lo intercambiaba con sus vecinos. Entonces, aparte de eso, ellos tenían los animales, tenían los frutales, tenían todo para comer en su propio campo, y no necesitaban traer de otro lado otra cosa, sí, lo intercambiaban con cosas de cercanía. Bien. Y eso también hace que, bueno, con el tiempo, obviamente que su salud tiene que ver con lo que se alimenta. Bien, gracias Adelina. Esta pregunta es para cualquiera de los tres que quiera responder, que es ¿cuál o cuáles dirían ustedes que son los mayores frenos o impedimentos de los productores convencionales hacia el cambio agroecológico? Para cualquiera. Yo te digo rápido, para mí muy rápido, la cabeza, eso es una cosa en principio. Bien. Esa es una decisión personal, esto es una... las cosas están, es en algún momento un cambio que hace que las veas, pero estuvieron siempre ahí. Bien. Después, otra pregunta de Mariana, dice, para Amadeo y Ezequiel,
al hacer la transición, ¿tuvieron que cambiar la estrategia de comercialización, como le pasó a Adelina y los compañeros de la UTT? Sí, un poco sí, pero nosotros vendemos dos cosas. Como vendedores de genética, pues nosotros tenemos una cabaña y hacemos toros hace muchos años. Entonces, ahí tuvimos algunas dificultades porque no queríamos presentar un toro engordado en corrales y que mostrara una realidad, si se quiere, imposible de entender, porque vos estabas vendiendo algo que lo estabas entrenando para un ambiente en el cual no iba él a trabajar, ¿no? Lo preparabas lindísimo para un evento que era la venta, en vez de prepararlo para el desafío que tenía, que era dar un servicio a campo. Ahí tuvimos dificultades en lo comercial porque la gente venía, entendía lo que nosotros le explicábamos, pero cuando veía el animal no le llenaba en lo que estaba acostumbrado a ver como un reproductor. Así que bueno, fue un perseverar en eso y fidelizar a gente y armar un grupo de gente que empezó a entender que lo llevaba así y después del servicio estaba igual o mejor y no compraba un toro, como se dice, preparado y después del servicio había quedado totalmente arruinado. Y en la otra parte comercial de producción de carne, al revés, nosotros fuimos haciendo una integración vertical del producto, o sea que llegamos finalmente al consumidor después de muchísimo esfuerzo y creemos que esto es una oportunidad, poder hacer que el consumidor tenga la posibilidad de elegir qué quiere comer, cuál es la historia de ese producto y las caras visibles que están atrás de eso, y no que es un sistema de commodity que lo invisibiliza a quien lo hace. Ahora, Amadeo. Me parece se desconectó, lo perdimos, parece. Amadeo, ¿estás? ¿Está con internet inestable? No. Ahora cuando vuelva después. Ahí está. Ahí está. Ah. Estás muteado. ¿Estás, Amadeo? Sí, ¿me escuchás? Sí, ahora sí. Ok. Con respecto a esa pregunta, no, yo no cambié nada, yo lo vendí como siempre. No, digamos, en cuanto a la parte de la venta de cereales, no busco un precio diferencial. Para nada, eso no. Me preguntan muchas veces eso, le digo, no, la verdad que no. Si puedo vendérselo a otra persona que necesita un trigo agroecológico en ese sentido, alguna vez me pasó, estoy todavía buscando eso, pero no. Yo lo vendo como si fuera cualquier trigo, cualquier soja. Bien. Listo. Ezequiel, te preguntan, ¿cuáles son las malezas con alta proteína que nombrabas en un momento de la presentación que dijiste que venía bien algunas especies que tenían alta proteína para la digestibilidad? ¿Y qué cambios provocan el suelo el pisoteo del ganado? La primera es, nosotros tenemos campos de espartillo en la costa bonaerense y en los bajos submeridionales, y el espartillo es celulosa pura, que es muy difícil de digerir para el rumen, y tiene al lado siempre una planta muy, muy salada que se llama salicornia, que es de altísima proteína, y una vez que uno a la manada la obliga, si se quiere, o la maneja como para que coma, balancea entre las dos cosas, y uno puede ver la bosta totalmente distinta cuando comen las dos cosas que antes, que en una baja carga solamente pellizcaban el espartillo. Y el abrojo también es otra especie que tiene excelente calidad y que cuando el pastoreo es selectivo no lo elige la vaca. Una vez que uno la maneja y lo aprendió, sí lo elige selectivamente, incluso en baja carga, entendió que la ayuda en el pasaje del rumen. Y el impacto de la pezuña,
bueno, por ejemplo, vuelvo a este mismo ejemplo, en el caso de los lugares de espartillo, el espartillo es voluminoso, sombrea el suelo y hace que ese suelo esté descubierto. Cuando vos concentrás los animales, la pezuña baja este pasto, genera materia orgánica, mantillo, y empiezan a aparecer por luz y por cobertura otro tipo de especies. La pezuña hace un trabajo, es difícil sin mostrar una foto, ¿no? Pero queda un mantillo como si vos abrieras un rollo, un suelo totalmente cubierto con una paja seca que se incorpora rápidamente al suelo por la bosta, el orín y la pezuña. Bien. Muy bien. Celina, hay una pregunta para vos que dice, ¿cuántas familias integran la UTT en La Plata o en el Cinturón Hortícola de La Plata? ¿Y cuántos son agroecológicos o en transición? Más o menos, si tenés algunos números. En sí, en toda la UTT son más de 20.000 familias hoy en día, y cada vez se van sumando más. Solo acá en Buenos Aires debe estar la mitad de la cantidad de familias. Ponele que sean 10.000. Pero en producción agroecológica nosotros no representamos esa cantidad. El último conteo que se hizo antes de la pandemia habrá llegado más o menos en hectáreas, a 400 y 450 hectáreas. Y en cada hectárea puede haber 2 o 3 familias, o a veces una. Es difícil contar la cantidad de familias, pero que ahora con la pandemia se empezaron a sumar más hectáreas. Por la crisis también, ¿no? de la pandemia, y muchas familias que hoy en día empezaron a producir son floricultoras, porque cerraron los mercados de flores y se tuvieron que poner a hacer verdura. Así que solo en pandemia 80 familias floricultoras se sumaron y esas todavía no están en el conteo. Y sin contar la gente o sea, los productores que no son de la organización, que también damos asesoramiento y vienen a pedirnos bioinsumos o a comprar. Nosotros tenemos un kiosquito de bioinsumos en Olmos, en nuestra sede, y ahí llegan todos los días productores. Se abre 3 veces por semana el kiosco de bioinsumos y nos llegan productores que son independientes, productores de otras organizaciones, y ellos directamente no están en el conteo nuestro, pero todos los días se siguen sumando, más que nada por esto de la crisis y en la pandemia hizo que muchas familias se sumen. Y es difícil llevar este conteo de compañeros si no están dentro de la organización, no hay forma de seguirles el rastro. El único lugar en donde los vemos es en el almacén. Y nada, no hay forma de poder juntarlos y poder contar realmente cuántos son. Y algunos incluso o sea, siguen trabajando con convencional, y si tienen algún cultivo que no lo pueden controlar, vienen y nos preguntan qué bioinsumos, pero después siguen con la producción convencional. Entonces están en ese camino de empezar a aprender y a conocer también. Y que capaz que toda la vida van a seguir haciendo convencional, pero para algunos casos usan bioinsumos. Buenísimo. Hay otra pregunta para vos, Celina, que dice, ¿qué aromáticas y flores estás usando en bordes o pasillos en tu quinta? ¿Y qué efecto tienen en la ecología de tu quinta, las flores y aromáticas que pones? Y si cosechás también esas aromáticas. Sí, se usan. En un principio empezamos a poner cualquier aromática que encontrábamos, desde orégano, tomillo, menta, lavanda, y de flores, muchas variedades que se trajeron de allá de Bolivia. También se usa copete, pero más que nada rosas, claveles, y algunas de esas sí se usa para consumo, lo que es todo el orégano, el romero, el tomillo. Todo eso se manda a nuestros almacenes hoy en día como aromáticas para la cocina. Incluso hay algunos restaurantes que prefieren comprarlo así, agroecológico. Y la función principal es para poder controlar las plagas. Son como trampas que se ponen, ¿no? Por ahí el bicho se va por el olor o por el color de la flor, por el aroma, y se te va al corredor. Y obviamente no se va al cultivo. A veces vos vas al corredor y está todo lleno de pulgones o de piojo, o a veces la arañuela o el trip se llena ahí
pero vas al costado, ves el cultivo y está sano. Entonces también cada variedad tiene una función de atraer o de espantar los bichos. Y cuando nosotros empezamos a entender eso, obviamente que empezamos a poner más corredores. Cada, un cantero, cada 3 o 4 canteros hay un corredor. Y que en la manera convencional por ahí se lo ve como algo que te quita espacio, o que te, no sé, nadie quiere perder 1 metro, como decía al principio, pero el beneficio que te da después es que vos por ahí no vas a tener que curar, y después si esa aromática es para consumo, incluso las flores también se pueden vender, te da una entrada, también es un beneficio. Bien, muy bien. Después, una pregunta para los tres. ¿Qué dirían que necesitan o esperan de un ingeniero o ingeniera agrónoma? ¿Y cuál fue el papel de estos profesionales en su transición a la agroecología? No sé quién quiere empezar de los tres. Empiezo si quieren. Dale, dale si quieres. Yo espero un montón, porque en nuestro caso hubo ingenieros que nos hicieron enormes aportes, en el caso de Borelli, de OBI 21, en cuanto al manejo del pastizal, el tiempo de descanso, y fue un aporte muy, muy grande. Tengo varios ingenieros que podrían nombrar. Hoy hablábamos de Santiago del Estero, Marcelo Naval, ingeniero forestal, digamos. Creo que pueden aportar un montón porque ellos entienden, digamos, se han capacitado sobre estos temas para ver el funcionamiento y demás. Lo que necesitamos es que avancen por estos caminos, que no solo conozcan el camino de la receta y el camino del agroquímico y del funcionamiento lineal, sino que puedan entender todas estas cosas, y ahí ellos pueden hacer un aporte enorme. O sea, esperamos un montón de ellos. La idea es que esto que contamos haga que ellos sean los exploradores, innovadores, y nos den información de todo esto. Bien. O sea, Amadeo, Delina. Sí, también voy por la misma línea que Ezequiel, digamos. Espero un montón y nada, que amplíen exactamente más o menos lo mismo, para mí fue esencial. Así como él lo tuvo a Borelli, yo lo tuve a Eduardo Sardá, donde me insistió, me buscó, me charló, porque básicamente era sacarme ese miedo, aventurarme si querés, y qué sé yo. Yo creo que sí, que tienen que tener una mirada mucho más amplia y de alguna manera ser curiosos y observar, más allá de lo que se diga, digamos, también aprender a observar, porque eso con los años lo fui viendo, es observar el campo, mirar qué pasa, lo que estaban diciendo recién, creo que era Delina, sobre los corredores y demás. De repente yo observaba que, qué sé yo, que en los duraznillos estaba el bicho moro, y eso me podría pensar que entonces la soja, digamos, empezar a mirar un poco. Yo creo que sí, que tienen que ampliar la mirada e investigar y ser muy, muy curiosos. Bien. Delina, que... Sí, lo mismo que Ezequiel y Amadeo. Esperamos mucho de los ingenieros. Por ahí la experiencia de un pequeño productor hoy en día con un ingeniero cuando viene a la quinta, siempre nosotros llamamos al ingeniero cuando tenemos un problema, porque tienes un ataque o porque tienes algún problema que no puedes hacer. Entonces viene el ingeniero, te da la receta y te dice qué aplicar. Pero bueno, es eso también. Muchas veces es muy raro el ingeniero que venga y te recomiende un preparado que sea natural, o que te diga, bueno, esto no lo tienes que comprar, lo puedes hacer de otra manera. Entonces, a nosotros, por ejemplo, hoy en día no tenemos un ingeniero acá en la zona al que podamos recurrir y decir, bueno, ¿cómo podemos seguir mejorando nuestra producción agroecológica? Son muy pocos los que están especializados o los que tienen todo ese conocimiento, y
necesitamos más de esos. Que bueno, empiecen a caminar los campos también. La única forma de conocer realmente la producción es estando en una quinta, estando con las familias que lo producen, y obviamente ver todo el proceso de la producción. Así que necesitamos, bueno, más gente que empiece a empaparse de agroecología. Así que, buenísimo. Bueno, y hacemos la última pregunta, porque así ya vamos liberando, porque después los estudiantes continúan en las comisiones con la parte que sigue. Y liberamos también a Amadeo, a Ezequiel y a Adelina. La última pregunta sería para Amadeo y Ezequiel: si utilizan bordes, corredores o plantas trampa para controlar plagas en sus cultivos de pasturas o extensivos, o cultivos extensivos. Sí, yo estoy empezando, ya empecé hace varios años a hacer corredores biológicos cada 50 metros. Y nada, estoy en el proceso. Hice un lote, estoy haciendo otro de a poco. Lo estoy haciendo. Digamos. ¿Estás evaluando, midiendo cosas con esos corredores o...? No, por el momento no. Por el momento simplemente los tengo y nada, escucho el encargado que está a cargo en el campo, que es muy reacio, él es químico, como me dice él. De repente lo escucho, este año no hubo tucura, debe ser porque se disquió, debe ser, yo lo dejo, yo le voy tirando la idea de por qué para qué sirven. Por supuesto me dijo que no iba a poder engordar bien y qué sé yo, le digo, bueno, no importa, vamos a buscarle la vuelta. No evalúo nada por el momento, digamos, pero los estoy colocando, digamos. Hasta ahora lo que voy haciendo es colocar y viendo los resultados. Bien. Ezequiel. Nosotros en realidad tenemos pastizal y el pastizal, lo que vamos midiendo a través de índice de salud de pastizal es cada vez más diversidad de especies, mejor funcionamiento, más perennes y menos anuales. O sea, lo que vamos viendo es que sin intervenir con este manejo de planificación de pastoreo y del uso de esta manera de los animales, hay evolución en la salud del pastizal en todas las características, desde infiltración, de especies claves, diversidad, con lo cual lo que estamos haciendo es eso, digamos, no preocupándonos por lo que antes o los demás se preocupan de algo que puede ser una maleza o una no deseada. En principio estamos conviviendo y evolucionando en producción de kilos por hectárea y en salud de pastizal. Buenísimo. No sé si Santiago, Mariana o alguna de las chicas quiere comentar algo, cerrar algo, como para ir. Hola, me meto porque no puedo con mi genio. Mi nombre es Mariana Marazza, soy docente del curso de agroecología y bueno, la verdad que les agradezco y les agradecemos como equipo de la cátedra muchísimo la participación de ustedes, la posibilidad de contarnos su propia experiencia y pensar que acá hay 50 y pico de estudiantes que en 1 o 2 años van a ser futuros ingenieros e ingenieras agrónomas que tendrán que adentrarse en el mundo profesional, y creo que este espacio es muy motivador para entusiasmarlos a adentrarse en el mundo de la agroecología como lo han hecho ustedes como productores o productoras. Así que yo estoy muy contenta por esta actividad que lo permitió la pandemia, porque quizás de otra manera no hubiéramos podido interactuar. Y bueno, veamos el lado positivo, que nos pudimos encontrar, escuchar a
a personas muy diversas, con experiencias muy distintas y que todos nuestros estudiantes puedan escuchar, interactuar, participar. Así que un gran abrazo, un agradecimiento muy grande y esperemos encontrarnos el año que viene sin virus, eso sí, pero repitiendo la experiencia. Muchas gracias. Gracias, Mariana. ¿Alguien más de la cátedra quiere comentar algo? Y si no, vamos cerrando. Bueno, tanto Delina, Ezequiel y Amadeo, muchísimas gracias por la experiencia, por compartir esto. La verdad que siempre la voz, desde quienes producen y ponen el hombro al trabajo en el campo, es importante, digamos, para saber esto de qué necesita, qué es la agroecología vista desde el campo y qué se necesita de los futuros profesionales para acompañar este cambio o esta nueva forma de producir. Así que bueno, agradecer enormemente la predisposición de ustedes, el tiempo. Sabemos que 2 horas en el trabajo en el campo es importante, así que bueno, que se hayan hecho el espacio para compartir esta mañana con nosotros. Así que bueno, enormemente agradecido, vamos a estar en contacto. Y bueno, no sé si ustedes quieren decir alguna palabra de despedida, y si no, nos vamos despidiendo. Y para el resto de los estudiantes, los del turno mañana, más o menos en 15, 20 minutos, se conectan a los links de los prácticos para continuar con la parte de consultas y etcétera. Bárbaro. Muchas gracias a todos. Así que bueno, no sé, Amadeo, Ezequiel, Delina, si quieren decir unas últimas palabras, y si no, nos vemos. No, nada, ojalá hayamos servido la experiencia de los tres para generar en los demás suficiente disturbio como para que agarren por estos caminos. Sí, va por la misma línea, digamos, ayudar a que hay otras cosas. Las experiencias son siempre importantes para que la gente también conozca los distintos puntos de vista y todo, así que nada, en unos años los esperamos como profesionales a todos. Así es. Bueno, también gracias por la invitación y no tengan miedo. El mundo de la agroecología es muy lindo y una vez que entren en esto no van a poder salir. Así que bueno, gracias. Así que, a ustedes. Hasta bueno, luego. muchas gracias por el tiempo, por el panel, y seguimos en contacto. Muchísimas gracias.